Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. La Biblia habla de un acontecimiento el cual pronto ha de impactar a la historia de la humanidad por completo. Este evento es reconocido en las páginas de las Sagradas Escrituras como el arrebatamiento de la iglesia, tema del cual estaremos hablando en esta tarde a través de su programa radial Tiempos Proféticos. Y a medida que disertamos la palabra de Dios, le invitamos a que se comunique y nos reporte de dónde nos está sintonizando en esta hora por medio del WhatsApp 6612-5463. Sin mayor preámbulo, vayamos a lo que la palabra del Señor dice al respecto. Y para ello abramos nuestra Biblia, si lo tiene a la mano, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el poder del Padre y la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, dice la Biblia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea el nombre de Dios por su palabra bendita, la cual es como una lámpara que alumbra en medio de tiempos de oscuridad. El tema del arrebatamiento de la iglesia ha sido una de las principales doctrinas enseñadas desde los comienzos de la iglesia primitiva, principalmente causando inspiración, fortaleza y ánimo en la vida de todos aquellos que han llegado a entender que llegará el día cuando Cristo volverá para tomar a su iglesia y trasladarla hacia el cielo. Es en el Evangelio de Juan donde por primera vez se hace mención de este evento. El Señor Jesucristo, de hecho, en una forma de animar a sus discípulos por medio de esta promesa infalible de la palabra de Dios, se dirige a ellos en el capítulo 14, versículo 1, casi una noche o en aquella noche antes de ser arrestado en el monte de Getsemaní, ya que él abiertamente había dado a conocer noticias que no eran muy agradables para ellos, como por ejemplo que él iba a ser traicionado por uno de ellos. También había dado a conocer que era necesario que él padeciese mucho en Jerusalén y que muriese y resucitara al tercer día. Sin embargo, al procesar esta noticia, muchos de los discípulos comenzaron a turbarse, a preocuparse, a angustiarse. La mayoría de ellos esperaban en Jesús un Mesías de carácter político, no un Mesías que fuera a morir en una cruz. Ellos esperaban, como judíos, esperaban según la tradición, a alguien que los libertara del cautiverio romano y los colocara en una posición políticamente hablando de reconocimiento, de prestigio. Sin embargo, vemos a través de la palabra del Señor que el objetivo de nuestro Señor Jesucristo era muy distinto a lo que ellos creían, o al menos a la que la mayoría de judíos había entendido. La palabra del Señor nos enseña entonces que en medio de esta turbación, reconociendo Jesús los pensamientos de ellos, la Biblia dice que se dispone a darles por vez primera esta promesa en la cual Él dice que volverá. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, donde Jesucristo habla abiertamente de que ciertamente habría irse de ir para preparar un lugar en la casa del Padre, y que en la casa del Padre hay muchas moradas. Reafirma esta verdad diciendo que si no fuera así, Él lo aclararía completamente. Pero luego dice en el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios en dónde está Jesucristo. Sabemos que por medio del Espíritu Santo Él está en medio de los candeleros, en medio de la iglesia.
pero en esencia sabemos que Él se encuentra a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios, ubicada en el tercer cielo. De tal forma que Él promete un día volver para llevar a aquellos que crean en su nombre, llevarlos a morar en el lugar llamado como la casa del Padre, donde hay moradas preparadas para usted y para mí, dentro de las cuales el libro de Apocalipsis da mayores detalles acerca de cómo es este hermoso lugar. Vemos por medio de la palabra del Señor entonces que Él confirma y dice en el versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. La palabra del Señor dice en el versículo 3: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta palabra, os tomaré a mí mismo, es la expresión griega arpazo, que significa tomar algo de un solo golpe. Tomar algo y llevarnos, alabado sea el nombre del Señor. Y es aquí donde encontramos por medio de la promesa de la palabra de Dios, diciendo y hablando de parte del Señor Jesucristo, que Él volverá de nuevo para tomar a los suyos y llevarlos a morar en la casa del Padre. Sin embargo, es por medio del apóstol Juan el instrumento que Dios utiliza, y por medio del apóstol Pablo el instrumento que Dios utiliza para dar mayores detalles acerca de este maravilloso evento. Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, y veamos lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Alabado sea el nombre de Jesús. Que la honra y la gloria sea para el Señor, y Dios bendiga a toda la audiencia que en esta hora está manteniendo la sintonía de estas ondas radiales. Alabanzas al Cordero de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estamos viendo a través de la palabra del Señor la infalible promesa de que Jesús volverá. Y no solamente dice la Biblia que volverá, sino que a la vez nos brinda esperanza diferente a aquellos que mueren sin el Señor. Dice la Biblia: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando habla de traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en la palabra de Dios está haciendo referencia en el arrebatamiento de la iglesia, cuando en aquel día los que durmieron en el Señor, todo el tiempo muere gente, 150,000 personas muere aproximadamente cada 24 horas, pero dentro de ellos muy pocos están muriendo con Cristo en el corazón. Y eso es lo que hace la diferencia, amado amigo, a la hora de morir. No importa la cantidad que haya, los números que hayan en las cuentas bancarias, no importa el modelo del automóvil, no importa el tamaño de la casa o las habitaciones que tenga o el jardín que tenga. En el momento de morir, la única diferencia se hace en tener o no tener en Cristo su confianza. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que durmieron en Él, la palabra dormir aquí dentro del contexto de la palabra de Dios se refiere al creyente que muere en el Señor. Pues el creyente que muere en el Señor, hay una diferencia en el momento de la muerte, y es que el creyente no muere sino que duerme. ¿Y cuál es la gran diferencia? Dirá usted, amado hermano, ¿cuál es la diferencia, pastor? Bueno, sin lugar a dudas, la muerte es un demonio, el cual podemos ver en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que terminará siendo arrojado al lago de fuego. Pero en cuanto a la vida del creyente que ha sido salvado, el cristiano, la muerte no tiene nada que ver con él. El día en que tengamos que abandonar este cuerpo prácticamente es como dormir, expirar el espíritu. Ni nuestro cuerpo ciertamente irá al polvo de la tierra. Nuestro espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios quien lo dio, pero nuestra alma queda encomendada a la presencia del Señor. Sin lugar a dudas, la vida de aquel hombre que muere en Cristo va al paraíso, al tercer cielo, a esperar el día del arrebatamiento de la iglesia, cuando juntos aquellos que estén vivos como los que hayan muerto en el Señor serán resucitados en un abrir y cerrar de ojos por medio de la promesa de la palabra de Dios.
Esta promesa se reafirma en 1 Tesalonicenses 4:14, donde la Biblia dice: porque si creemos, la diferencia está en creer. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo, amigo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Oiga lo que la Biblia dice. Estas no son palabras de un hombre. Esta no es la opinión de Luis Alberto Pérez Cepeda. Esta no es la opinión de una denominación en específico. Esta no es la palabra o la idea sacada de alguna filosofía humana. Estas son palabras del Señor. Y una de las características especiales acerca de la palabra del Señor es que Él siempre cumple lo que promete. Antes que pase el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Son palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa que no nos vamos a adelantar a los que durmieron en el Señor, los que estemos vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el Señor. Es aquí donde la palabra de Dios habla con claridad. Primero que nada dice: porque el Señor mismo, no será enviado el arcángel Miguel, no será enviado el ángel Gabriel, ni nadie más. Será el mismo Señor Jesucristo quien descenderá en los cielos. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hay gente que se atreve a decir que la palabra arrebatar no aparece en la Biblia. Debería de leer lo que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:17, pues ahí la palabra del Señor confirma y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Uno de los puntos que hace importante entender, amado hermano, es que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos proféticos totalmente distintos. En el arrebatamiento de la iglesia es el momento cuando Cristo vendrá para tomar a su pueblo, para tomar a todo aquel que tenga el Espíritu Santo en él. Alabado sea el nombre del Señor. Vendrá para guardarle de la gran tribulación que ha de venir sobre este mundo, y el creyente verdadero será llevado hacia el trono del cielo, será llevado hacia la presencia de Dios, como dice su palabra en Salmo 27:5. Él nos guardará en su tabernáculo en el día del mal. Esta es una referencia. Día del mal se refiere al día de la ira de Dios, al día del juicio final, al día de la gran tribulación. Y la palabra del Señor dice: Él nos guardará en su tabernáculo en el día del mal. Por lo tanto, tenemos estas palabras importantes descritas en la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, Él no pondrá sus pies en esta tierra, sino que nuestra reunión con Cristo será en los aires. De hecho, será una actividad de característica espiritual. Nadie le verá. A diferencia de la segunda venida, la Biblia señala que todo ojo le verá, pero el arrebatamiento de la iglesia sucederá en un abrir y cerrar de ojos, como veremos mediante la palabra del Señor en unos instantes. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pondrá sus pies sobre esta tierra. Cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, no todos le verán, no todos le escucharán. Aquellos que escucharán el sonido maravilloso de la trompeta y una voz de mando que diga: sube acá, serán aquellos que estén a cuentas y preparados con el Señor. No importa a qué denominación pertenezca, no importa a qué iglesia usted se congregue, lo importante es que usted tenga al Espíritu de Dios morando en su vida, pues sin el aceite ninguna virgen podrá participar de la cena de la boda del Cordero. Esto es una tipificación de lo que vemos en la palabra de Dios.
en la palabra del Señor de una manera clara y evidente. Vamos allá a primera epístola de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. El apóstol Pablo también habla a la iglesia de Corinto, ya que anteriormente estuvimos viendo cómo le habla a la iglesia de Tesalónica, puesto que la iglesia de Tesalónica tenía dudas acerca de, bueno, se nos ha hablado del arrebatamiento, de la venida de Cristo, pero ¿qué pasará con aquellos que mueren? El apóstol Pablo escribió la maravillosa carta de Primera de Tesalonicenses para poder aclarar estos asuntos, pero también la iglesia de Corinto parece tener la misma controversia, por lo cual el apóstol viene y mediante la palabra del Señor aclara estos detalles y dice, Primera de Corintios 15, 51, nos habla la palabra de Dios de cómo tendrá lugar este maravilloso evento. La palabra del Señor dice, he aquí os digo un misterio. Aclaro, un misterio no es lo mismo que un secreto. Un misterio es algo que permanece ahí oculto hasta que alguien lo entienda mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Por esto dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Esto significa que no es necesario que mueran todos los creyentes para que el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Y alguien se preguntará, hermano, pero ¿qué pasa entonces con la palabra de Hebreos 9:27, donde dice que está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio? Bueno, la clave está en la palabra juicio. El cristiano verdadero no irá al juicio. El creyente verdadero se tendrá que parar frente al tribunal de Cristo, el bema, conocido en la palabra de Dios, que es el lugar de las recompensas. Pero el juicio del trono blanco, ahí se pararán solamente los pecadores. Así lo dice la palabra del Señor. Ante el juicio del trono blanco tendrá que compadecer todo aquel hombre que muere sin el Señor. Pero el creyente verdadero no padecerá, no tendrá que pararse frente a ese juicio, puesto que en nuestro juicio ha sido pagado en la cruz del Calvario. Es por esto que Hebreos 9:27 no se aplica a la vida del creyente, pues de lo contrario, un montón de personas violaría este texto, cuando en el arrebatamiento de la iglesia no es necesario que todos durmamos, que todos muramos para ser arrebatados. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero dice la palabra de Dios, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este evento tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. Será un acontecimiento inmediato. Un abrir y cerrar de ojos es una septuagésima de segundo. Eso significa una hora se divide en 60 minutos. Un minuto se divide en 60 segundos. Y si dividimos un segundo en 60 fracciones, una parte, la primera parte de ese segundo es una septuagésima de segundo. Y ese es el tiempo que le llevará a Dios trasladarnos de la tierra hacia el cielo. Amado hermano, estamos viendo mediante la palabra del Señor Jesucristo esta realidad. Sin lugar a dudas, este maravilloso evento pronto va a impactar al mundo. Un día de estos millones de millones desaparecerán alrededor del mundo, inexplicablemente para muchos. No tendrá cómo explicarse la noticia de a dónde fueron, pero aquellos que estemos preparados sabremos a dónde vamos. Vamos a la casa del Padre, vamos para ser guardados de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero, según lo confirma la palabra del Señor. Amado hermano, quiero anunciarle y decirle que el diablo sabe que el día se está acercando. Y aunque el arrebatamiento de la iglesia ha sido predicado a lo largo de los siglos, mucha gente ha dejado de creerlo. Es más, en muchas congregaciones este tema ya no se está predicando porque se ha dejado de creer en ello. Muchos lo toman como una ficción, otros lo toman como si fuese algo que ya no va a tener lugar. En Estados Unidos un 80% de las congregaciones denominadas cristianas evangélicas ya no predican el arrebatamiento de la iglesia. Y yo le pregunto a usted, ¿ha escuchado acerca del rapto de la iglesia? ¿Cree usted en este evento? Porque la palabra del Señor nos señala por medio de las profecías que están aconteciendo que pronto Cristo tomará a los suyos de la tierra. El mundo lo sabe, el diablo lo sabe, y el mundo se está preparando con toda clase de cosas. Es por eso que en la actualidad
y estamos viendo nuevas teorías surgir, como teorías como la del astronauta antiguo, teorías como alienígenas ancestrales de History Channel, y toda esta clase de teorías que están tratando de hablar de alienígenas, de extraterrestres, de abducciones, porque el diablo sabe que el tiempo es corto, y una de las cosas que más se dirán el día que suceda la desaparición de la iglesia es que los alienígenas vinieron para tomarlos, que los alienígenas los abducieron en una forma masiva. Pero no será un alienígena, no será una nave extraterrestre, no será el producto de un arma química o biológica, no será una bomba nuclear o algo por el estilo lo que desaparecerá a millones de millones. Lo que hará que desaparezcan estos millones de millones será verdaderamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sonando la trompeta y hablando con voz de mando, diciendo: sube acá. Y de la misma manera que se le habló al apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor, la Biblia dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Una voz como de trompeta hablando con el siervo Juan allá en la isla de Patmos. Y de la misma manera que él experimentó ese maravilloso evento, así también la iglesia lo experimentará. Escuchará una trompeta, un sonido como de trompeta y una voz de mando que diga: sube acá. La pregunta es: ¿usted está preparado para escuchar la voz de Dios? Amado amigo, hermano que ha escuchado esta palabra, si Cristo hubiese venido la semana pasada por su iglesia, ¿usted hubiera sido participante de este evento? La palabra del Señor nos enseña prácticamente que luego de esto vendrá sobre la tierra calamidad y juicio, cual no lo ha habido desde que hubo hombres sobre la tierra. Una de las características del arrebatamiento de la iglesia es que viene para guardar al pueblo de Dios de lo que ha de venir. Pues la Biblia concretamente dice en 1 Tesalonicenses 1:10: y nosotros esperamos desde los cielos a Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. Vemos también por medio de la palabra en 1 Tesalonicenses 5:9 que la Biblia dice: vosotros pues no habéis sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia también nos dice en Salmo 27:5 que el Señor nos guardará en su tabernáculo en el día del mal. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice que siendo nosotros justificados, ¿cuánto más seremos guardados del día de la ira? Una de las cosas que podemos comprobar por medio de la palabra de Dios es que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero sabemos por medio de la palabra que la iglesia será arrebatada hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Si el arrebatamiento de la iglesia hubiese sido el día de ayer, ¿usted estaba listo para ir con el Señor? ¿Y qué tal si fuese este día? Y si antes de que este programa llegase a su final, Cristo viniera por su iglesia, ¿cómo se encuentra usted, amado amigo? ¿Cómo se encuentra usted, amada amiga? Si usted se encuentra alejado de los caminos del Señor, ahí donde va escuchando esta hermosa emisora o esta onda radial en su automóvil, o por medio de la internet en los diferentes países donde lo hace, o en cualquier lugar de Panamá donde estamos transmitiendo en esta hora, le invito a ponerse a cuentas con el Señor, a pedirle a Dios misericordia y decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, y busque una congregación de sana doctrina donde pueda tener crecimiento y pueda aprender más de la palabra del Señor. Por el momento agradecemos la oportunidad que hemos tenido de transmitir en esta hora de la tarde. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Luis Alberto Pérez Cepeda. Un saludo para todos nuestros hermanos colaboradores que hacen posible que este programa llegue a muchos hogares, y muchas gracias a todos. Dios le bendiga. Recuerde, puede comunicarse a través de la línea telefónica llamándonos o por medio del WhatsApp. Estamos para atenderle. Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones, pueblo del Señor. Nos despedimos con oración. Padre, damos gracias ante tu presencia por la oportunidad de predicar tu palabra a través de estas ondas radiales en esta tarde.
Bendice la vida de cada hombre y mujer que ha sintonizado la frecuencia en esta hora, mi Dios. Oramos ante tu presencia para que la bendición tuya sea sobre la vida de todos aquellos, Padre, que han sido tocados por medio del Espíritu Santo y redarguidos en esta tarde, para que el mensaje de tu palabra, Señor, obre y cumpla el propósito con el cual ha sido enviado. En el nombre maravilloso de Jesucristo, mi Rey, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor amado. Amén, mi Dios.